Muy buenas tardes, les saluda Nubia Acosta Fernández. A continuación les hablaré sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por herramientas digitales en la docencia universitaria durante la pandemia en Paraguay. Como introducción, la educación en general, al igual que varias aristas de la vida cotidiana, se vieron afectadas como consecuencia de la pandemia COVID-19 y su rápida propagación en el mundo en el año 2020. En Paraguay, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos como medidas preventivas ante el riesgo de la expansión del coronavirus en el territorio nacional. En la educación superior, el CONES permitió utilizar herramientas digitales por medio de resolución. La Universidad Pública del Paraguay, donde se desarrolló la investigación, implementó un plan de contingencia que consistió en la utilización de herramientas digitales como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la implementó en varias etapas. En cuanto a la problemática, ante la imposibilidad de impartir clases presenciales, las instituciones de enseñanza optaron por proseguir el año académico en la modalidad virtual. Pero este cambio de paradigma trajo consigo varios desafíos. Por un lado, las instituciones debieron de contar con la tecnología adecuada para avanzar. Los docentes debieron prepararse para abordar la educación virtual. Los estudiantes pasaron a un aprendizaje autodirigido. El rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se vio afectado o no al pasar de la presencialidad a la virtualidad. En cuanto a la relevancia del tema, la transición a la educación virtual fue un tema de gran interés y preocupación en el ámbito educativo. La plataforma virtual Educa jugó un papel crucial en la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución objeto de estudio. En cuanto al aporte, buscó comprender los desafíos y beneficios percibidos por docentes y estudiantes de una carrera, generando perspectivas valiosas. En cuanto a la implicancia, los resultados pueden orientar mejoras en la implementación de estas herramientas digitales en la educación superior. En cuanto al objetivo general de la investigación, fue analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por la plataforma virtual Educa durante la pandemia COVID-19 en una carrera de una universidad pública del Paraguay, con la finalidad de aportar al fortalecimiento de la gestión académica mediante una retroalimentación objetiva de la modalidad a distancia. Sus objetivos específicos fueron averiguar si docentes y estudiantes contaron con la tecnología adecuada para acceder a su aula en la plataforma Educa del primer periodo académico 2020. Identificar las dificultades para docentes y estudiantes en el uso de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Determinar las limitaciones para estudiantes en el uso de estas herramientas. Especificar los beneficios percibidos y finalmente sintetizar las lecciones aprendidas. En cuanto a la metodología, se recurrió a un enfoque mixto de alcance descriptivo, diseño no experimental transversal con una sola toma de muestra. Se desarrolló en Paraguay, en una universidad pública, centrándose en una carrera y sus asignaturas del primer periodo académico 2020. La población estuvo compuesta por 41 docentes y 1.305 posibles respuestas de estudiantes. La muestra, 20 docentes y 298 respuestas de estudiantes con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El muestreo fue probabilístico, estratificado, simple para las encuestas y por conveniencia para la entrevista a 9 docentes. La unidad de muestreo estuvo representada por asignaturas habilitadas en la plataforma Educa durante el periodo de la investigación. Avancemos los resultados. En cuanto a la disponibilidad de tecnología adecuada para acceder a la plataforma Educa, el tipo de conexión que utilizaron en su mayoría docentes y estudiantes fue el full, que les brindó conexión estable, que es crucial para mantener la fluidez en el proceso educativo. En cuanto al tipo de dispositivo, mencionaron en su mayoría notebook, que les brindó facilidad como la portabilidad, la funcionalidad para desarrollar sus clases, y los estudiantes mencionaron además el celular, que también les brindó portabilidad, fácil acceso, pero limitaciones en algunas actividades más exigentes. En cuanto a la gama de dispositivos, en su mayoría mencionaron gama media, lo que significa que el equipo con la que accedieron fue razonablemente adecuado. En cuanto al nivel de manejo de la plataforma Educa, mencionaron nivel medio, les brindó facilidades como
de poder interactuar y acceder a todas las herramientas que la plataforma pone a disposición para el proceso educativo. En cuanto a los objetivos, 2, que es la dificultad percibida al utilizar herramientas digitales, se les consultó si tuvieron inconvenientes al acceder a Educa y reportaron problemas algunas veces en su mayoría, pero un 17% de estudiantes confirmaron siempre. A ellos se les consultó de vuelta cuáles fueron esos tipos de inconvenientes. En su mayoría los docentes mencionaron Educa no estaba disponible y falta de paquetes de datos. Esto significó que Educa no estuvo a disposición siempre cuando se lo necesitaba, generando interrupción en el proceso educativo. En cuanto a si el docente disponibilizó en tiempo y forma la guía de su asignatura, como así también las diferentes guías de actividades y evaluaciones propuestas en el aula, ellos confirmaron que fue así y lo afirmaron los estudiantes. Otras dificultades percibidas por los docentes fueron que la ruptura del paradigma tradicional en la enseñanza presencial, sumada a la necesidad de inversiones en dispositivos y conectividad, demostró la falta de preparación inicial para abordar la modalidad virtual. La capacitación y adaptación a la nueva modalidad tecnológica fue crucial. Tuvieron que reformular sus estrategias pedagógicas, familiarizarse con herramientas digitales que eran nuevas para muchos de ellos, y todo esto aumentó la carga laboral de los docentes. En esta modalidad ellos pasaron a ser guías y facilitadores del aprendizaje. Los estudiantes pasaron a ser los principales actores de su rol de aprendizaje. Fue un reto para ellos la gestión autónoma de sus tiempos, sus horarios, sus actividades, de sus avances respondiendo a guías, tutorías y materiales que estaban en el aula virtual. En cuanto al tercer objetivo, limitaciones de los estudiantes desde la percepción de los docentes, considerando la estructura del plan de estudio de la carrera, objeto de investigación, que incluye prerequisitos y correlatividades, los docentes mencionaron que los estudiantes llegaron a las asignaturas correlativas con un nivel de conocimiento previo aceptable. Se requirieron pequeños repasos o nivelaciones, pero que fueron mínimos. Sí, la principal preocupación radicó en las prácticas presenciales y que para poder dar cumplimiento a los objetivos del plan, tuvieron que recomendar reforzar estas prácticas. Para abordar el cuarto objetivo, que es beneficios percibidos en la utilización de herramientas digitales, por un lado, se consultó a los docentes si fue considerada útil estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que ellos respondieron que el aporte fue totalmente aceptable debido a que dio continuidad a las aulas a pesar de las restricciones de la pandemia, que se logró los resultados esperados a pesar de la premura de la aplicación de la modalidad virtual, y que sí surgieron nuevas técnicas de comunicación entre docentes y estudiantes. También se les volvió a preguntar a docentes y estudiantes si consideraron algunos beneficios en el uso de esta herramienta, para lo que ellos mencionaron que sí percibieron varios beneficios: acceder a los materiales organizados, implementación de recursos audiovisuales, la interacción facilitada por medio de foros y clases síncronas. Todos estos aspectos contribuyeron de forma positiva al aprendizaje en la modalidad a distancia. En cuanto a las lecciones aprendidas, para los docentes, la modalidad presencial sigue siendo la preferida por el poder interactuar, la dinámica de las clases, el ver las opciones de la expresión de los rostros en los estudiantes, pero son conscientes de que surge la posibilidad de una nueva modalidad, que es la mixta, que aprovecha la sinergia de ambas, combina la interacción humana para las clases prácticas con una plataforma ordenada y flexible para las clases teóricas. Respecto a la eficacia en el aprendizaje, los docentes mencionaron que ambas modalidades contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, que la modalidad a distancia bien aplicada es efectivo para el aprendizaje de los estudiantes, y surge un factor a favor de esta modalidad, que es la familiaridad de los estudiantes con la tecnología. En cuanto a ofrecer la carrera de gestión de la hospitalidad en la modalidad a distancia, los docentes mencionaron que, considerado el plan de estudio actual, no es viable por las clases prácticas. Además, que se deben mejorar los materiales y el proceso de evaluación.
sí sugieren la adopción de un modelo mixto con la aplicación de laboratorios móviles. En cuanto al rendimiento académico, modalidad presencial año 2019 versus la modalidad distancia 2020 por asignaturas, se hizo un promedio de las asignaturas y como pueden ver en la mayoría de los casos no muestra variaciones significativas, lo que sugiere que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha mantenido su eficacia en ambas modalidades. Avancemos a las conclusiones. La mayoría de docentes y estudiantes dispusieron de la tecnología necesaria, pero se identificaron limitaciones. La calidad y la estabilidad de la conexión a Internet, la diversidad de los dispositivos utilizados y todas estas desigualdades pudo haber ocasionado la equidad en el acceso a la educación virtual. En cuanto a las dificultades percibidas, se encontraron desafíos técnicos, pedagógicos y personales. Los docentes tuvieron que reformular sus estrategias pedagógicas, adaptar sus materiales a un entorno digital, capacitarse en nuevas tecnologías, se incrementó su carga de trabajo, pasaron a ser facilitadores y guías. Los estudiantes, en cambio, pasaron a un aprendizaje autodirigido, a un rol autónomo en la gestión de sus tiempos y actividades. Las limitaciones para los estudiantes, la mayoría lograron un nivel aceptable de conocimiento al pasar de una asignatura a otra. Sí se identificaron limitaciones en las prácticas presenciales, para lo cual es crucial por consolidar los conocimientos teóricos y alcanzar el perfil profesional esperado. En cuanto a los beneficios percibidos, acceder a materiales organizados, empleo de recursos audiovisuales, interacción mediante foros y clases síncronas. Estos aspectos favorecieron el proceso educativo, asegurando la continuidad académica a pesar de la pandemia. Las lecciones aprendidas para fortalecer la gestión académica, la modalidad presencial sigue siendo la preferida por los docentes, pero surge la experiencia con herramientas digitales ha abierto la posibilidad de un modelo mixto. Este modelo combina la fortaleza de la enseñanza presencial con la flexibilidad y organización que ofrecen las plataformas digitales. En cuanto al análisis comparativo de las calificaciones promedio, se pudo observar que no existieron variaciones significativas en los resultados, lo que concluye que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido igualmente satisfactorio en ambas modalidades. Muchas gracias.